Amén. Muy bien. Recordemos que estamos dentro del tema del orden. ¿Sí? La idea es, para poder ser bendecidos, necesitamos orden. Especialmente el orden de Dios. ¿Sí? El otro día veíamos cómo ese orden comienza o debe ser establecido primeramente, casi sería mejor decirlo así, en el interior. Si no hay orden interno, es muy difícil establecer un orden externo. Y digo establecer, es decir, que permanezca. Entonces la idea es, necesitamos primero establecer orden en nuestro interior, nuestra mente, y hoy vamos a hablar un poco más, nuestro corazón. Una vez que ese orden está ahí, se refleja automáticamente en nosotros, en nuestro exterior. ¿Sí? Pero vamos a extendernos un poquitín más allá y vamos a hablar de establecer orden externamente. No en nosotros, sino en nuestras circunstancias, en lo que tenemos alrededor. ¿Sabes que también podemos establecer orden? Es más, debemos establecer orden, ¿o no? No en vano me he metido tanto con los jóvenes, con el tema del cuarto, de arreglarlo, de no sé qué, no sé cuánto. Orden externo. Bien, si leemos esto de una manera así rápida, yo os digo, por nada estéis afanosos, tema interno. ¿Recordáis? Si no sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego delante de Dios, con acción de gracias, ¿y qué va a ocurrir? Y la paz de Dios, vamos a sustituir entonces el afán y la ansiedad por la paz en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando eso es sustituido, hablábamos el otro día, hay un cambio de mente. Entonces, ahora empiezo a pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Hay muchas referencias ahí para darnos cuenta y analizarnos a nosotros mismos cómo estamos en cada momento. Cuando tu mente se te va a todo lo malo, todo lo que nos sirve, todas las desgracias que pueden ocurrir y todo un montón de etcétera más, lo que está diciendo, entre otras muchas cosas que puedas decir, es interiormente mi corazón está desordenado. ¿Sí? Bien, cuando ya estoy bien, corazón está en paz, mi mente está pensando en todo lo correcto, leemos, verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. Ahora es cuando puedo empezar a poner orden externamente. Porque si no, mis movimientos, y eso yo creo que todos somos conscientes de ello, mis movimientos van a estar limitados o superditados a cómo estoy yo internamente y a cómo estoy pensando, ¿o no? Pero cuando ya está en orden, ahora sí puedo establecer también orden y hacer las cosas externamente en orden. Por eso es que no podemos poner el carro antes del caballo, como a veces queremos hacerlo. Salimos pitados y decimos, no, tengo que hacer algo. Y nos metemos en un activismo que no es correcto porque está fuera de orden. No porque no haya que hacer nada. Claro que hay que hacer. Sino, ¿qué hacemos aquí? Claro que hay que hacer, claro que hay que servir. Pero el orden es importante. Porque si me pongo a servir antes de estar interiormente ordenado, probablemente lo que haga va a ocurrir como en los trabajos físicos y normales. Cuando alguien se pone a hacer algo y lo hace mal, tienes doble trabajo. Tienes que quitar lo que has hecho mal y luego volver a hacerlo bien. Yo sé que no es vuestro caso, que sois gente muy ordenada y muy bien, pero eso sucede. Espiritualmente no es distinto. No es distinto. A veces nos lanzamos, venga, a hacer y hacer y hacer, para luego tener que deshacer, ordenar nuestro interior y luego poder volver a hacer. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de varias cosas. Primer principio a destacar, y esto es una ley que existe. Sin intervención, todas las cosas tienden al desorden. ¿Sí? No me lo he inventado yo, ¿eh? Eso es ley que se estudia cuando estudias regularmente. Es decir, sin intervención, todas las cosas tienden al desorden. Tú dejas algo
y no lo cuidas, no intervienes, hasta el mismo huerto nos lo dice en Génesis. Dios le puso ahí a Adán y Eva para que lo guardasen y lo cuidasen. Todo lo que no se interviene tiende a desordenarse. Y en un huerto se ve perfectamente. Yo no soy de huertos, pero a mi padre, que sí tiene un pequeño huerto por ahí, lo veo perfectamente. Cuando no interviene, empiezan a salir hierbas por aquí, hierbas por allí. O sea, se desmaneja todo eso, se desordena. Entonces, esa ley es importante que la tengamos en cuenta. Por eso es tan importante cuidarnos. Cuidarnos nosotros a nosotros mismos. Cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestra mente. Guardarnos. Porque si no hay intervención, nuestra tendencia es al desorden. No creas que porque eres cristiano, has recibido a Cristo, ya tu tendencia es, uy, yo soy lo más maravilloso del mundo, lo más todo perfecto. No, potencialmente sí, pero no. Necesitas intervención. Y por supuesto, necesitamos intervención de el Señor. Claro que venimos al culto para dar, para adorar, para exaltarle. Pero por supuesto también estamos proclamando y diciendo que necesitamos su intervención en nuestras vidas. ¿Sabes que hay una diferencia? Hay una diferencia muy grande entre yo mismo, la presencia de Dios en mi propia vida y la presencia de Dios en la iglesia. A veces si no detectamos esto, salen frases como las siguientes. Y ya sé que tú nunca la has dicho, pero yo alguna vez se me ha escapado. Es decir, yo para orar, para alabar a Dios, no necesito ir a la iglesia. En mi casa lo puedo hacer perfectamente. ¿Te suena? A ver si lo ha escuchado a alguien lejano por ahí, un familiar lejano. Bien, pues no es correcto. No es correcto. Son cosas distintas, totalmente distintas. Por ejemplo, entre ellas, todavía no he entrado a predicar, solo estoy en la introducción. Espero que no me vaya hoy mucho de tiempo. Entre ellas, Mateo 16, ¿recordáis? El Señor habla a sus discípulos, habla en general y les pregunta, oye, ¿quién dice la gente que soy? Uno Juan el Bautista, un profeta, no sé cuánto, yo qué sé, 20.000 por ahí. ¿Y vosotros quién decís que soy? Ya la cosa se acerca. Bien, Pedro salta, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso no es. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nos equivocamos a veces al pensar que las puertas del infierno se nos tienen que abrir a nosotros individualmente. No es eso lo que dice la Escritura. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, no contra un individuo, contra la iglesia. Por eso es importante que tú entiendas qué es la iglesia, entre otras muchas cosas. Tú solo, si Satanás llegara, como en el caso de Job, a pedirte y a rodearte y a cerrarte puertas, tú solo no tienes promesa bíblica para que esas puertas no prevalezcan contra ti. Esas puertas pueden prevalecer contra ti. Es lo que a veces no entendemos como cristianos y creemos que somos pues semidioses, con perdón de la expresión. No es así. Dios ha hecho un cuerpo y Él es la cabeza y ese cuerpo tiene una función y debe funcionar unido. Y contra ese cuerpo en el cual Cristo es la cabeza, las puertas del infierno no pueden prevalecer, tienen que abrirse continuamente. Cuando la iglesia se reúne y Cristo a la cabeza, las puertas del infierno tienen que ceder. Ahora, cuando yo estoy en mi casa solito, con la presencia de Dios y me creo que soy el centro del universo y cojo los textos y empiezo, va de orden, y empiezo a ordenar, por lo tanto que se abra esa puerta y ordeno en el nombre del Señor que se abra esto y ordeno lo otro, las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de mis órdenes, pero no en contra del cuerpo de Cristo, no en contra de la cabeza, Cristo Jesús. Cristo Jesús ya venció al enemigo en todas las facetas. Y cada vez que se pone delante Cristo a través de su cuerpo y le ordena, puerta, ábrete, esa puerta tiene que abrirse, no puede prevalecer cerrada. ¿Ves la diferencia?
Eso es orden. Orden externo. Tú y yo hemos sido llamados a establecer orden. El orden de Dios, allí donde vayamos. Ejemplo de Cristo en una sinagoga. Él establece orden. Él se para allí. Él abre su libro. Él proclama que el Espíritu de Dios está sobre él por cuanto le ha ungido para hacer una serie de cosas. Él se encuentra allí una mujer encorvada y le dice: no es justo que una hija de Dios esté en esas condiciones. Por lo tanto, voy a poner orden en esta situación. Y le dice: ponte bien. Y claro, se quedan todos extasiados. Eso es orden. Así te puedes encontrar a Cristo por todos los sitios. En una boda, en un funeral, poniendo orden. Eso sí, el orden de Dios, a través de su iglesia, siendo Cristo la cabeza. En otras palabras, el orden es que se haga su voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Su voluntad, no la mía. No lo que a mí me parece. Esa puerta debe estar abierta. ¿A santo de qué? Pero cuando Cristo llega y dice: esa puerta debe de estar abierta, ahí sí. Eso es orden. ¿Veis? Orden. Que las cosas estén o funcionen como Él quiere. Eso es orden, exteriormente hablando. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la historia de una de las tormentas en la Biblia, en Marcos, en el capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Orden externo sobre las circunstancias. Una serie de detalles, vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, el dormir. No voy a decir a quién le gusta dormir, pero vamos, el dormir. Sí voy a decir lo siguiente: ¿tú has observado a los niños durmiendo? Sí, los benditos. Eso es, benditos niños. ¿Quién recuperará eso? No solamente a la hora de, bueno, pues la tranquilidad, la paz, los miras y dices: ¿cómo se nota que no tiene problemas, Sino que además pueden dormir en cualquier lugar, de cualquier manera. Yo he visto niños, no voy a decir quién, pero he visto a algunos durmiendo en el templo, tirados por aquí en algún sitio. Y tú los miras y dices: madre mía. Y no te creas que durmiendo porque estaba todo en silencio y no había nadie. No. A pleno griterío, a pleno pulmón, durmiendo sin ningún tipo de problema. Y tú dices: pero esto de esto. Cuando uno va siendo mayor, no es que yo me vaya haciendo mayor, no me miréis mal. Cuando uno por ahí se va haciendo mayor, a veces las cosas cambian. Y a veces ya una mosca simplemente, estás dormido. Y una mosca no sé, pero un mosquito sí me ha despertado más de una vez, Pasa por... Y ya te despiertas y te cuesta luego otra vez recuperar el sueño. ¿O no? Bien. Alguien dijo, y esto me gustó leerlo, no me lo tomes, no es Biblia, ni es ley. Pero alguien dijo: si no puedes dormir una noche, revisa la almohada. Si no puedes dormir 2 noches, revisa el colchón. Y si no puedes dormir 3 noches, revisa tu conciencia. Esa es la buena,
Toma, ahí lanzada. No a veces porque tengamos pecado o cosas malas, entiéndeme. No. Pero ¿sabes? El estrés de que hemos hablado, los agobios, las preocupaciones, de una serie de cosas, hay veces que no nos dejan dormir. No nos dejan dormir. ¿Por qué? Ahora veremos. O bueno, si queréis lo vemos ya. Porque si no hay paz interna, no hay paz externa. Hay casos de enfermedad y toda serie de historias, ¿eh? No todos los casos son así, de las personas que no duermen o que duermen de una determinada manera. Pero sí un alto porcentaje. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué digo esto? Fácil. Y eso es Biblia. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunos textos siguientes que conocemos. Salmos 4:8. En paz me acostaré. ¿Y qué más? Confiado, ahí llegamos, confiado. ¿Veis la idea? Es decir, cuando uno está confiado, cuando uno está en paz internamente, ¿qué ocurre? Pues en paz me acostaré, me acuesto en paz, no me acuesto agitado, no me acuesto con preocupaciones, no me acuesto con estrés. ¿Y qué pasa? Asimismo dormiré. Asimismo, orden interno, orden externo. ¿Sí? Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño será dulce. ¡Ay, qué versión tan buena, eh! Y tu sueño será dulce. Es decir, en el Antiguo Testamento el poder dormir tranquilamente es porque hay confianza en el interior, porque hay tranquilidad. ¿Por qué llevo esto a este punto? Porque así era con Cristo, en la historia que hemos leído. Parece tonto, pero vamos a ver. Tú métete en la historia. Tú ya adulto, te montas en una barca. De entrada, algunos de aquí, si se montan en una barca, ya le han dado el viaje, la noche y todo. Pero bueno, te montas en una barca y te pones a dormir tan tranquilamente. Y ahora empieza una tormenta que dice que las olas caían a la barca. Y no estamos hablando de un yate de 200 metros de eslora, como dicen. No, estamos hablando de una barca. De una barca. Cuando estuvimos ahí en Israel nos montaron una, decían que era una semejante o igual a la que es una barca, ¿eh? Es decir, si ahí entra una ola, te aseguro que nos mojamos todos. Y si no nos mojamos todos es porque salimos corriendo para donde va la ola y nos hundimos todos porque nos caemos para el otro lado. Pero el caso es que en una barca, ahora Cristo ahí, durmiendo. Y además dice que estaba dormido, no que se hacía el dormido, porque le despertaron, dice literalmente. Le tuvieron que despertar. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Maestro, no te das cuenta que nos vamos a morir. ¿Ves la idea? Ahora, Cristo podía estar tan tranquilo ahí. ¿Por qué? Porque Él estaba confiado. En paz se acostó y así mismo pudo dormir porque Él estaba confiado. ¿Confiado en qué? Más bien en quién. Más bien en quién, pero también en qué. Fijaros que cuando le llaman, el Señor les habla y les dice, espera, que estoy en la Biblia. 4. Eso es, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis interiormente amedrentados? ¿No tenéis fe? Es decir, hay algo que no hay en el interior. Fe. Por lo tanto, no podéis poner orden externo tampoco. Ahora, fíjate, ellos vienen, si analizamos el capítulo 8 de Mateo, ellos vienen de ver milagros, sanidades, prodigios, señales, todo lo que quieras decir. Exteriormente han visto a Cristo obrar. Exteriormente, pero eso no les vale para estar interiormente en orden y para poder poner ellos orden exterior en ese tipo de circunstancias. No les vale. No les vale. Tienen que tener algo dentro. En este caso le habla de fe. ¿Por qué les habla de fe? ¿Recordáis cómo viene la fe? Lo hemos hablado.
Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué les dijo Jesucristo cuando montaron en la barca? Pasemos a la otra orilla. Si lees Mateo deliberadamente, te vas a dar cuenta que dice, les dio la orden de ir a la otra orilla. Es decir, esa palabra, recordáis que la palabra viene, y el otro día hablábamos, el orden interno se produce por mi oír. Esa palabra les tuvo que producir a ellos orden interno, pero no fue el caso. ¿Por qué? Porque no oyeron correctamente. Él no les dijo, vamos a intentar llegar a la otra orilla. No, eso no es ordenar nada. Jesucristo daba órdenes. Y órdenes porque Él decía, todo lo que yo hablo, toda orden que doy, la he escuchado de mi Padre. Órdenes, toda orden que doy la he escuchado de mi Padre. ¿Ves? Ahora llega el momento y Él dice, pasamos a la otra orilla. Sí o sí vamos a llegar a la otra orilla. Y yo, como estoy confiando en mi Padre, me voy a acostar, voy a descansar, voy a dormir, porque vamos a llegar a la otra orilla. Porque en la otra orilla, si luego lo miras, me espera un endemoniado gadareno que tiene que ser libre. Tengo que llegar a la otra orilla. Con o sin vosotros, yo llegaré a la otra orilla. Eso me lo estoy inventando, ¿me entienden? ¿Me sigues en la lectura? Ahora, eso no les produjo a ellos fe. ¿Por qué? El corazón, no lo guardaron en el corazón, no les llegó ahí. El cristianismo no es algo de intentar. Voy a intentar ser bueno. Pues tengo malas noticias para ti. Te vas a morir siendo malo. Has nacido malo y te vas a morir siendo malo por ti mismo. La única bondad que existe en nosotros es Cristo Jesús. En nosotros, esperanza de gloria. Esa es la bondad. Es decir, si tú estás intentando comportarte mejor, si tú estás intentando vivir un cristianismo perfecto, si tú estás intentando ser un buen miembro de esta iglesia, ya te digo yo de entrada, no lo vas a conseguir, porque el cristianismo no es de intentar, el cristianismo es de confiar. Fe, creerle a Él, lo que Él ha dicho, eso es lo que vale. Y si Él ha dicho que vamos a acabar la carrera, vamos a acabar la carrera. Ese es el cristianismo. Eso es poner orden. Por eso deja de intentar cosas, no sirve. Mira que llevo yo años, 40 años hace 40 años. Y te puedo decir ya una generación, el cristianismo no se trata de intentar nada, por eso nos pegamos los estacazos que nos pegamos. Se trata de oír qué está diciendo mi Padre, qué me está hablando Cristo Jesús. Si Él me da una orden, un mandato y me dice, vete a la otra orilla, yo voy para allá. ¿Y qué si se levantan tempestades? ¡Ay, Señor, mira qué problemas! Ahora pasa esto, ahora se levanta el otro. ¿Y qué? ¿Cuál es el asunto? Explícame cuál es el asunto de los problemas. ¿Tú crees que los problemas pueden impedir? ¿Tú crees que los problemas pueden ser barricadas, puertas que impidan el avance del reino de Dios? Pues imposible. Ya te digo también que no. No hay puerta que pueda prevalecer ante la iglesia de Cristo Jesús. Ni una sola. Por eso no se trata de eso, se trata de albergar fe en mi corazón. Paréntesis de los que nos gustan. ¿Saben nuestro gran problema? Pasamos muy poco tiempo escuchándole a Él. Muy poco tiempo escuchándole a Él, mucha actividad, mucha carrera, mucho trajín, mucho problema, mucha ansiedad, pero muy poco tiempo escuchándole a Él. Probablemente si ellos hubieran gastado un poco más de tiempo, a ver, explícanos un poco más o queremos saber, probablemente esa palabra hubiera calado en el interior y cuando se levanta la tormenta, a algunos se le hubiera ocurrido, por lo menos a Pedro se le hubiera ocurrido, no molestéis al maestro, ¿para qué? Viento, cállate, mar, cállate, y hubiera puesto orden, porque el orden está sometido
a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, como he dicho antes, en la tierra como en los cielos. Si Él ha dicho que llegamos allí, todo tiene que ordenarse para llegar allí. ¿Vemos la diferencia? Eso es poner orden. Poner orden no es gritar. Poner orden no es mandar a grito pelao. No, no, no. Poner orden es conocer la voluntad de mi Padre que está en los cielos y proclamarla. Lo que habéis oído en secreto, proclamadlo desde las azoteas. Ahí pongo orden y ahí establezco orden externo. Por eso Jesús lo pudo hacer. Él tenía su paz, Él sabía de su Padre y Él lo hace. Ahora, me llama la atención. Verso 41, ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo quién es este? Si le conocen, si ya llevan un tiempo con él. Físicamente sí, pero se asombraron. Es que serie Star, recuerda, voy a jugar con esta palabra. ¿Quién es ese? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes qué tiene este? Este tiene orden interno. Este tiene algo internamente que tú y yo no tenemos. Y por lo tanto, este se levanta de la barca, nos mira como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No habéis aprendido todavía? ¿No habéis visto todo lo que he hecho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podéis confiar? ¿Qué es lo que ocurre con vosotros? ¿No tenéis fe? ¿Se da cuenta lo que pasa? El problema no les dice, oye, pero vamos a ver qué parte no habéis entendido. Pero no habéis visto ya lo que os he dicho. Cuando hay un fe enfermo ahí delante, se le dice, sé sano. ¿Qué parte de ser sano no entendéis? Sé sano. ¿Lo podéis decir o no? Sí, todos. A ver, repetid conmigo. Me gusta eso. Venga, repetid conmigo. Sé sano. Pues si no tenéis que repetirlo. No, ¿por qué? Porque esto no consiste en fórmulas. No consiste en la frase exacta y correcta con la coma y el punto y la i. No. ¿Qué tienes dentro? ¿Qué tienes dentro? El Señor lo dijo, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. ¿Pero qué tenían dentro? Miedo. ¿Qué tenían dentro? Miedo, se lo dice Él. ¿Por qué estáis temerosos? ¿Por qué tenéis miedo? Recordáis que el otro día vimos miedo y fe, imposible que habiten juntos. ¿Qué tenían dentro? Miedo, por lo tanto no tenían fe. Frase lapidaria, de esas que os gustan. Tampoco es mía, ¿eh? Enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos. Hay mucha enseñanza a veces en las iglesias. No es malo, es bueno, yo estoy pro la enseñanza, a mí me gusta el tema de enseñanza, pero tenemos que entender y poner en orden los rangos, las maneras y las formas. Es muy bueno poder enseñar, pero es más importante poder transmitir, mucho más importante, y transmitimos lo que somos, no lo que sabemos. Cualquiera de fuera puede estudiar algo de la Biblia, sin conocer a Cristo siquiera, y no sería la primera vez que nos podemos encontrar un pastor predicando durante años para luego ser tocado por Dios y convertirse y reconocer públicamente que había estado sin conocer a Cristo. No sería la primera vez. ¿Por qué? Porque podemos enseñar, cualquiera que tenga habilidad, que tenga incluso don dado de parte de Dios, puede enseñar, pero va a transmitir lo que es. Y Cristo transmitía lo que era. Y por eso se quedan asombrados. No les di una enseñanza, una charla aquí, decir, mira, 4 puntos, cómo paralizar una tormenta. Y si le añades 3 puntos más, que son 7, que es el número completo, paralizas la tormenta, el agua y hasta las vidas de la gente. Y nos buscamos así una serie de parafernalias que no tengo nada en contra de ellas. Digo, si a mí me gusta ser ordenado y ir por puntos, pero primero está, ¿qué transmito? ¿Qué hay en mí? ¿Qué transmito? Porque lo que soy es lo que voy a transmitir. Tormentas en la vida va a haber a punta pala, por doquier, y se van a levantar una y otra vez. Y además la meteorología espiritual le pasa como la meteorología natural.
que cuando el elemento del tiempo, y ahora son más exactos, se levanta y dice, va a llover, mejor llévate camisa corta. Y cuando te dice que va a ser un sol espléndido, apáñate el paraguas y vete con él. Porque falla, cambia además por momentos las nubes, el viento sopla de aquí, de momento va hacia otro y ha cambiado. La meteorología espiritual es igual. No podemos prever cuándo voy a entrar en una crisis, cuándo me va a suceder algo, cuándo el enemigo se va a cruzar por medio, cuándo no puedo preverlo, pero tengo que estar constantemente preparado. Constantemente preparado. ¿Para qué? Para encontrarme como Pedro y Juan, un cojo en el templo y poder decirle allí mismo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, o quizás lo que soy, eso es lo que te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué haríamos nosotros? Tú eso seguro, porque lo has leído en la Biblia y tú lo enganchas de ahí y tú lo haces. Pero yo probablemente le daría al cojo un tratadito. Le explicaría las 4 leyes, le invitaría el domingo a la iglesia y allí diría, allí oramos por ti para que Dios te sane. Bueno. Si tuvierais fe, Marcos 16, le diríais a este monte, quítate de aquí, échate al mar y os obedecería. Hace falta tener algo. Ordenar exteriormente no se ordena simplemente por decir fórmulas, repetir frases que otros han dicho, frases que hemos oído y hemos visto cómo otros han sanado o cómo otros han hecho. Así no se establece el orden exterior. Si tenemos fe interna, si tenemos algo interiormente. La prosperidad igual, ¿recuerdas? 3 de Juan. Amado, deseo que prosperes en todo, así como prospera ¿qué? Tu alma. Tiene que haber algo en el alma, tiene que haber algo interiormente para que haya también un orden externo de prosperidad. ¿Sí? Bien, vamos entonces a esa parte. Lo que impone el orden, tanto interno como externamente, es la palabra de Dios. Si no te has dado cuenta de eso en lo que vengo hablando, te lo repito más claramente. Lo que impone el orden interiormente como exteriormente es la palabra de Dios. Por eso que mi actividad, mi acción ante la palabra de Dios es oír y ordenar lo oído. ¿Sí? Amén. Oír me ordena internamente. Y saco de mi corazón lo oído, lo hablo externamente y se ordena exterior. Pero siempre lo que lo ordena es la palabra de Dios. Ni siquiera es mi palabra, es su palabra en mí. Yo lo que tengo que cuidar es que tenga la palabra de Dios morando en mi corazón. Permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, si no recuerdo mal, ¿o no? Tengo que tener la palabra de Dios permaneciendo en mi interior, no en una Biblia. Qué bueno que tenemos las Biblias para poder leerlas, pero donde tiene que estar es en mi corazón. Los discípulos la habían escuchado, seguro que si Jesucristo le pregunta, pero vamos a ver, ¿qué orden os di? Pues que nos vayamos a la otra orilla. Lo habían escuchado, exteriormente eran conscientes de ello, pero no moraba en su corazón la palabra, moraba miedo, no permanecía. Yo tengo que asegurarme que permanece la palabra de Dios en mí. Y luego la voy a proclamar. Y cuando la proclame, es esa palabra la que tiene ese resultado, ese poder. Yo soy un instrumento. Cuanto antes lleguemos a esa claridad, mejor. Soy un instrumento, evidentemente amado de Dios, querido y todo. Soy un instrumento, pero soy un instrumento. No soy la fuente, no soy el origen, soy un instrumento. Sí, me tengo que llenar de esa fuente. Por ejemplo, historia de Mateo 8 nuevamente del centurión. ¿Recuerdas el centurión? Tiene un siervo que está enfermo, va a Jesucristo, le dice que le sane. Hay muchos más detalles, pero no lo vamos a ver hoy. Solo voy a ceñir al tema este. Y el Señor le dice, vale, voy a tu casa y le sano.
Y él dice, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y en autoridad. Y esta es la parte que me quiero centrar. Y le digo a este, ves y va. Y al otro, ven y viene. Muy bien. Es decir, sé dar órdenes. Centurión es un poco tonto, entre comillas, que le diga a Jesucristo, di la palabra, es decir, da la orden. Es lo que le está diciendo. Da la orden. Pero al mismo tiempo dice, yo sé dar órdenes. ¿Y por qué no la das tú? ¿Lo ves ahí? Pues no leerte todo el texto y entrar en... Pero es fácil. Él se lo explica todo. Es Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Él explica a Jesucristo todo el tema. Yo soy hombre bajo autoridad, y entonces yo digo a este, y este va, y este viene, y este qué. Entonces, ¿para qué vienes a mí? ¿Y para qué me dices que yo dé la orden? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dala tú. No, él no puede dar la orden. ¿Sabes por qué? Él no tiene la palabra de Dios morando en su corazón. Él no tiene orden interno, con lo cual él puede repetir, porque lo que le dijo Cristo, ¿qué es? Vete, tu siervo es sano. Eso lo puede decir cualquiera, ¿o no? Eso lo podía haber dicho él también. Llega y dice, llego y me voy, que mi siervo está sano. ¡Hala, ya está! Ya está. No. Da la orden. Da la orden. ¿Por qué? Tú tienes algo internamente que yo no tengo. Cuando tú proclamas esa palabra funciona. Cuando yo proclamo esa palabra, a mí no me va a obedecer nadie. Es la diferencia. ¿Por qué? El interior. Vamos ahí con el tema del interior. El corazón. De la abundancia del corazón, repito nuevamente, sale. Es decir, yo me tengo que asegurar que tengo interiormente el corazón correcto. Que tengo la palabra de Dios morando, viviendo en mi corazón. No que me la sé intelectualmente, qué bueno que la sepamos, eso es importante, pero la tengo que tener aquí en mi corazón. ¿Bien? Otro día con más tranquilidad, quizá hablamos de cómo llevar la palabra de aquí aquí y hacerla que se quede aquí. Pero hoy vamos a hablar de preparar esto. ¿Por qué? Porque aunque yo lleve la palabra de aquí, aquí, al corazón, es decir, de la mente al corazón, si el corazón no está preparado, el corazón no retiene la palabra. Y si no la retiene, no da fruto. Mateo 13, ¿recordáis? Y si no da fruto, no puedo establecer orden externo. No puedo, aunque me lo sepa. Muchos de nosotros conocemos los textos, pero los citamos como si fuese un rezo. Y a veces incluso nerviosos. Ay Señor, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú me guardas. Lo que estoy diciendo es, estoy como un flan por dentro y estoy rezando algo a ver si esto tiene a ver si funciona de alguna manera y me tranquilizo. Pero no porque estemos poniendo orden externo. Tú ves a Cristo y Cristo no está agitado. Y Él llega simplemente y es lo que dice. Viento, tranquilo. Mar, tranquilo. Tú, vete, tu siervo ha sido sanado. Tú, levántate, toma tu lecho y vete. Tú, ¿por qué? Tienes su corazón. Ahora, antes hay que prepararle. Juan el Bautista, ¿recordáis? ¿Sabéis a qué vino? A preparar camino. Si lees bien la Escritura, te vas a dar cuenta que ese camino no es una forma de ejecutar nuevamente obras, o de hacer cosas, o de ir. Ese camino es el corazón. Juan el Bautista vino a preparar corazones. Corazones. Por ejemplo, Lucas 1:17, os leo. El mismo irá delante del Señor con espíritu y el poder de Elías. ¿Recordáis? Y dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O de los desobedientes a la prudencia y de los justos, para preparar un pueblo apercibido para el Señor. Es decir, ¿qué vino a hacer? A preparar camino. Cuando hablamos a veces de camino, pensamos que Él vino a que los judíos empezaran a caminar más correctamente. No. Él vino a preparar un pueblo con un corazón apercibido, con un corazón dispuesto, con un corazón preparado para recibir la palabra de Cristo y para que pudiese morar y quedarse en sus corazones. A eso vino. A eso vino. Leemos en Isaías y nos dice cómo Dios prepara los corazones. Y ya digo, aunque todo esto me gustaría verlo con mucha más tranquilidad en estudio aparte, pero
Necesitamos verlo rápidamente hoy, por lo menos, para entender cómo poner orden exterior desde el interior, desde nuestro corazón. Isaías 40 dice, hablando de lo mismo, una voz proclama en el desierto, preparad camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle se ha rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido se ha convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Veis el ministerio de Juan el Bautista? Detalles. ¿Dónde se prepara el corazón? En el desierto. Nosotros pensamos que el corazón se nos va a preparar aquí en el culto. Y venimos con un corazón mal. Como dicen por ahí, tengo mala sangre. Venimos mal y pensamos que aquí en el culto se va a preparar. No, aquí el Señor va a tocar tu vida, va a tratar contigo y qué bueno que te va a amansar como las fieras. Tranquilamente. Pero el corazón se prepara en el desierto. Cuando Israel, Dios lo sacó de Egipto, lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Lees Deuteronomio capítulo 8 y el Señor dice ¿por qué? Te llevé al desierto, te hice pasar hambre para que supieras lo que hay en tu corazón. ¿Ves la idea? Cuando Cristo va a comenzar su ministerio, y perdón si pensáis que es una herejía, ¿dónde preparó su corazón? El Espíritu lo llevó al desierto y ahí preparó su corazón, como hijo natural que era también, como hombre, como humano. Ahí preparó su corazón. Juan el Bautista, en esta venida que estoy diciendo, para preparar nuevamente al pueblo a otra etapa, ¿dónde fue a predicar? La Biblia lo dice. Y Juan se fue al desierto y el pueblo salía a él. ¿A dónde? Al desierto. Vestido además de una manera extraña y comiendo cosas raras. Ahí al desierto. Pablo, ¿recuerdas Pablo? Cuando él se convirtió y cuando tú lees Gálatas, que efectivamente él recibió la revelación. ¿Sabes dónde recibió la revelación? Cuando él se convirtió, él intentó lo que todos. Hablar con gente y tal, hasta que al final tuvieron que decirle, mira muchacho, vete tranquilamente, quédate ahí en Damasco y olvídate por un tiempo que ya Dios hará. Dice él que el Espíritu le reveló a Cristo. ¿Sabes dónde? En Arabia, en el desierto, 3 años. Preparó su corazón. ¿Sabes dónde prepara Dios nuestros corazones? En el desierto. Problema, no nos gustan los desiertos. Y no tiene por qué gustarte. Si el asunto no tiene por qué gustarte, pero tienes que saber que donde se prepara tu corazón es en el desierto. Si tú no pasas el desierto, tú no vas a poder ordenar tu exterior. Vuelvo nuevamente. Israel, Dios lo saca de Egipto, lo pasa por el desierto. ¿Por qué esa generación no pudo entrar? A veces pensamos de Dios como un Dios un tanto castigador y un tanto... No, créeme, yo por lo menos pienso de otra manera. El día de la ira de Jehová no ha llegado. Es decir, la volcó sobre Cristo. Pero cuando Él derrame su ira sobre los pecadores, eso sí va a ser castigo. No. Ahora, ¿por qué los pasó y por qué dejó toda esa generación en el desierto? ¿No me habéis creído? No. ¿Sabes por qué? No tenían orden interno, no podían poner orden externo. ¿Qué tipo de ciudades iban a hacer? ¿Por qué echaba Dios a esas ciudades de ahí? ¿Por qué las destruía? Porque se habían vuelto idólatras. Porque sacrificaban incluso niños al dios Moloch y a otros tantos. Dios no quiere eso de su pueblo. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Si el ser humano al final repite los mismos errores una y otra vez. Los pasa por el desierto, prepara su corazón para albergar la palabra de Dios y ahora van a poner un orden externo distinto. Ahora habrá ciudades distintas, físicamente hablando. Pero si ese pueblo no aprende, no prepara su corazón, no dispone su corazón para albergar la palabra, no puede entrar a la tierra prometida porque el orden que va a establecer es el mismo que ya tuvieron los pueblos anteriores. No sirve.
No sirve. Bien, los que oyeron a Juan el Bautista, excepto unos pocos, ¿sabes qué ocurre? Demostraron que no era un lugar adecuado. ¿Para qué? Para un santuario, para ser templos del Señor, porque eso es lo que somos nosotros. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ves lo que dice la Escritura? Los que oyeron a Juan el Bautista no prepararon su corazón y demostraron que no tenían los ingredientes. Y más que los ingredientes, no tenían el terreno adecuado. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento se establece sobre un terreno plano. Sobre un terreno plano. Tú no pones un fundamento de iglesia o de lo que sea, así, 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 así. No hay manera de poner el edificio ahí. Tienes que allanar, tienes que aplanar y entonces se pone el fundamento. ¿A qué vino Juan el Bautista? Todo monte se ha aplanado, todo valle se ha levantado. ¿Para qué? Para poner el fundamento de Cristo Jesús y sobre él poder edificar en nuestras vidas. ¿Qué ha ocurrido? Cuando un corazón está levantado, no puede poner el fundamento de Cristo Jesús. Cuando un corazón está en valle, no se puede poner el fundamento de Cristo Jesús. No se puede ordenar externamente, porque internamente no da cabida a la palabra que es Cristo. No da cabida, no da cabida. Por eso la Escritura nos habla y nos dice el nivel plano sobre el cual poner el fundamento de Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se llama? Humildad. Humildad. Dios busca corazones humildes. Necesitamos ser humillados. Deuteronomio 2, 8, 2 y 3. Por eso os humillé y os hice pasar hambre. ¿Qué estaba haciendo? Estaba preparando sus corazones, humillando. Lo plano del corazón es la humildad. Es la humildad. Ahí es donde Cristo es puesto como fundamento y ahí se edifica. El orgullo que se levanta, el monte de orgullo que se levanta sobre nuestras vidas, tiene que ser aplanado si Cristo va a ser puesto ahí. No puedes ordenar externamente con orgullo. Tú no te puedes dar una ira santa, que nunca he entendido si cómo eso puede ser de ira o santa. O es santa o, no, o es ira, pero las dos cosas juntas, pero a veces lo decimos. Tú no puedes recibir una ira santa y decir, ahora ordeno entonces que haga no sé qué. Y creer que Dios te va a respaldar y que eso va a ser palabra de Dios y que eso va a funcionar. No, Señor, así no funciona el orden externo del reino de los cielos. El orden externo está basado en un fundamento interno que es plano y que se llama humildad. Y por eso Dios tiene que tratar con nosotros y rebajar todo monte y levantar todo valle, todo complejo, toda inseguridad, toda incapacidad, tiene que levantarla para poner el fundamento de Cristo Jesús. Todos aquellos de, pobrecito de yo, ay, que mí, que no sé cuánto, que soy... No, Dios tiene que levantar eso. Y todos aquellos que se levantan, no, Dios tiene que bajar eso. Necesita un plano en nuestro corazón sobre el cual poner el fundamento. Eso le ocurrió a Moisés. ¿Recuerdan Moisés por qué le sacudió 2 estacazos a la roca? Moisés no es que dice, ahí va, pues había oído mal. Pensé que como dijiste no en la roca, pues yo, roca, pumba, le di así. No. Moisés, háblale a la roca. Pero si te lees el contexto, te vas a dar cuenta que Moisés se cabreó. Le entró una ira santa ya con el pueblo. Entonces, ¿qué tenía dentro? Tenía ira, tenía un monte levantado. En ese monte levantado la palabra de Dios no puede afirmarse sobre el fundamento de Cristo. Y entonces, ¿qué hizo? No pudo realmente hablarle a la roca, tuvo que sacudirle a la roca. ¿Ve la diferencia? Todo monte tiene que ser bajado. Por eso es que nosotros a veces no entendemos cómo funciona el Señor y creemos que estamos la yihad espiritual y estamos aquí, somos los santos. No. Lo que tienes es un orgullo que no te está dando cuenta en tu corazón. Tiene que ser bajado.
Tenemos el otro extremo. No, yo sé que yo no valgo nada. No, yo no sirvo. Yo soy el más pequeño de la congregación. Yo realmente... No, eso tiene que ser levantado. Tú ni eres más ni eres menos. Tú eres un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo Jesús como cualquier otro. Y tiene que ser levantado también. Eso le pasó, ¿sabéis a quién? A Saúl. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Soy el más pequeñito, yo no puedo. Y él se sentía inseguro con el pueblo. Por eso no pudo acabar con Amalek cuando le dieron la orden de la palabra. Fueron gente que conocía la palabra, gente que recibió palabra específica y concreta, tanto Moisés como Saúl. Haz esto concretamente, pero no pudieron hacerlo, no pudieron poner el orden externo. Saúl no pudo acabar externamente con todos los amalecitas. ¿Por qué? Porque tenía un valle en su corazón. Ese valle tenía que ser levantado para poner el fundamento, y entonces sí, él podía haber acabado con todos los amalecitas en base a la palabra que había recibido. ¿Por qué tú y yo perdemos tanta palabra de Dios que nos llega? Corazón. No es el tiempo de Dios, pero si Dios ha dicho que sí, pero es que no sé qué. Hablamos una serie de tonterías con perdón. Ya sé que tú no, pues yo hablo una serie de tonterías. No. Dios tiene que seguir tratando conmigo y tratando conmigo y tratando conmigo y tratando conmigo. Y aunque pase 40 años en el desierto, no me sacará del desierto. No me sacará porque sabe que no puedo hacer nada en la tierra prometida. Tenemos promesas, tenemos ministerios, tenemos todo lo que tú quieras. No valgo en un ministerio, no sirvo. Voy a ser un peligro nacional para la iglesia, a menos que tenga un corazón plano con el fundamento de Cristo, y entonces puedo ordenar externamente las cosas. ¿Cuánto daño se ha hecho y se hará probablemente por este tipo de cosas? No funciona el orden externo así. No, se hace esto porque digo yo, no sé qué, no sé cuánto. No se hace eso, se hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que se hace. Y si mi corazón no está correcto, mi corazón tiene que ser aplanado, o mi corazón tiene que ser levantado, poner el fundamento de Cristo, y entonces sí, escucharé la palabra y seré lo suficientemente humilde para decir, si Él lo ha dicho, aunque yo no lo veo, será así. Será así. Si Él lo ha dicho, yo no sé por qué, yo no lo entiendo, yo no logro, yo haría otra cosa, pero si Él lo ha dicho, yo me humillo y será así. Todo el que se humilla será exaltado. Todo el que se levanta, ¿qué va a pasar? Será humillado. ¿Veis nuevamente el plano? Eso es Biblia pura. Cuando tenemos un corazón humilde, ahí sí es el momento de poder ordenar externamente. Ordenar tu vida, ordenar tu familia, ordenar el trabajo, ordenar muchas otras cosas, ordenar circunstancias por donde vamos pasando, por donde el Señor nos lleva, con la palabra de Dios. Ahí sí tenemos un corazón donde podemos proclamar lo que hemos oído en secreto. Nos ponemos en una azotea y decimos, voz del Señor. Esta es la palabra de Dios que alberga mi corazón. No que he oído y que no sé muy bien. No. Que ha llegado a mi corazón, que ha posado en mi corazón, que se ha quedado ahí, que no se ha escurrido por una montaña y se ha ido al mar, que no se ha metido por un valle a un pozo. No. Se ha quedado ahí. Esta es la voz de Jehová. ¿Y sabes qué va a hacer? Dios respalda su palabra. Porque es lo que Él dice. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Ponte de pie. Vamos